Bien, estamos listos, hermanos, ya aquí en este domingo 8 de mayo de este 2022. Y antes de arrancar, hoy es 8 o 9, 8, me confunda ahorita, 8 de mayo. Antes de arrancar, saludar a todas las madres allá en Colombia, ¿no? Un saludo a Milena ahí, que es madre colombiana, y las que sean madres colombianas, pues, feliz día allá en Colombia, que sabemos que nos ven, ¿no? Un abrazo desde acá, desde Costa Rica, desde Cartago, Costa Rica, en este mayo 8 del 2022. ¿Estamos, hermanos? Una bendición especial para ustedes ahí en el video y para la iglesia que hoy nos acompaña aquí en presencial, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ir directo todos a la palabra. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, Mateo 3, vamos a leer un versículo, pero déjelo ahí marcado en Mateo, ¿no? Porque más adelante lo vamos a llamar otra vez. Mateo 3, vamos a leer el verso 11. Mateo 3, 11. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra en Mateo 3, 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento que, como cantamos hace un rato, no debería terminar, Señor. Cada vez que estamos en contacto con tu palabra, meditando en ella, escuchándola, estudiándola, escudriñándola, son momentos que no deberían terminar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Como está escrito, muchos grandes sabios quisieron haber escuchado lo que nosotros tenemos el privilegio de oír, pero no lo recibieron, Señor. Y por eso hicieron lo que hicieron. Pero nosotros, con la responsabilidad que tenemos de tu palabra, Señor, nos disponemos a escucharla, a meditar en ella, y no solamente ser oidores, sino también buenos hacedores de ella, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, vamos a estar compartiendo hoy algo que lo teníamos programado hace como 3 semanas, ¿no? La enseñanza sobre el bautismo en aguas, ¿qué dice la Biblia del bautismo, no? Porque bueno, ya estamos como iglesia preparando también algunos bautizos. Hay algunas personas que ya se han anotado. Después voy a reconfirmar la lista, pero bueno, ahí lo veremos luego, ¿no? Entonces, esto de los bautismos o el bautismo, pues es una doctrina, ¿no? De hecho, acuérdese de la importancia que tienen las doctrinas dentro de la iglesia cristiana. No en vano, el mismo apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo, ¿se acuerdan? Habían 2 cosas que le decía a Timoteo: cuídate de ¿qué? Cuídate de ti mismo y cuídate, ¿de qué más? De la doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque las doctrinas unen o separan, ¿no? Hay gente que dice que no, pensemos en lo que nos une, nada más, no pensemos en las diferencias. No, uno tiene que pensar en todo, ¿no? Entre ellos están las doctrinas, y las doctrinas pueden unir o pueden, de hecho, esa es la razón por la cual nosotros no estamos metidos en una iglesia, por ejemplo, en la iglesia católica, porque ellos tienen otra doctrina. Algunos la conocemos, que hemos estado ahí. Nosotros tenemos la doctrina de Cristo, o por lo menos nos esforzamos todos los días en no salirnos de ahí, ¿no? Entendiendo lo que dice la palabra, que el que se sale de ahí, ¿qué pasa? Deja de tener a Dios. El que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Hijo, no tiene al Padre, no tiene a Dios. Amén. ¿Y por qué les digo que son doctrinas? Y a veces uno cree que acabamos de leer un versículo que menciona 3 tipos de bautismos. ¿Cuáles fueron? En agua, ¿qué más? En el Espíritu Santo y en fuego. Son 3 bautismos. De hecho, la Biblia habla hasta de 7 tipos de bautismos. Habla del bautismo de la nube, otros bautismos, aquí está. Pero mire, por ejemplo, lo que dice el autor de Hebreos, que nunca se ha sabido exactamente quién es, aunque muchos se lo atribuyen a Pablo. Dice en el capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe de Dios y habla ahí de la doctrina de bautismos. Entonces se habla de una doctrina de bautismo, y mire que está en plural, ¿no? Bautismo. Entonces sí hay varios tipos de bautismo, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en dos nada más, que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el bautismo en fuego, ¿cuál es el bautismo en fuego? ¿Ustedes saben cuál es el bautismo en fuego? No necesariamente. ¿Pentecostés qué sería? ¿Pentecostés qué bautismo sería para ustedes, ya que lo mencionaron? Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en fuego lo explica ahí mismo donde lo leímos, porque mire que dice que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y después dice el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, ya el bautismo en fuego está hablando ya de ¿qué? De la venida del Señor, ya los tiempos finales, del juicio, pero eso dejémoslo para después, ¿no? Entonces, ahorita vamos a concentrarnos básicamente en estos dos tipos de bautismo que les acabo de mencionar. Entonces, sobre este tema del bautismo, hermanos, hay muchas enseñanzas, muchísimas. Y usted sabe que donde hay doctrinas, pues si hay sana doctrina, también hay ¿qué? Hay falsa doctrina también, ¿cierto? Entonces hay enseñanzas que uno dice, sí, están acorde a la palabra, hay otras enseñanzas que uno dice, bueno, ¿dónde habrán sacado eso, no? Entonces, aquí lo importante siempre que es ir a la palabra, pesar todo ahí. Entonces se da muchas enseñanzas que hay que pesarlas a la luz de la palabra para ver cuáles realmente están alineadas a lo que... ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando hay una enseñanza, una doctrina? Primero saber qué pasa con esa doctrina, saber si eso lo enseñó quién, si lo enseñó nuestro Señor, si lo enseñó quién, los apóstoles, ¿qué más? Si está respaldado por la palabra, y finalmente, si todo está alineado a la naturaleza santa de Dios. Si todo eso pasa por esos filtros, uno dice, wow, es una sana doctrina, ¿no? Pero bueno, todo hay que pesarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde cobra mucha importancia los consejos que Pablo le da a Timoteo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:15, ¿te acuerdas que él le dice a Timoteo, procura presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Entonces, mire la importancia de usarla bien. Y para usarla bien, ¿qué hay que hacer? Conocerla, escudriñarla. ¿Amén o no? Uno no podría usar bien la palabra de verdad si no la usa, ¿no? Hay gente que ni siquiera sabe cuál es la verdad. Pero bueno, cobra importancia eso que le decía Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, surgen algunas enseñanzas y con las enseñanzas surgen muchas preguntas, ¿no? En torno al bautismo. Una de las preguntas más comunes en torno al bautismo en aguas es que si el bautismo en aguas limpia ¿qué? Limpia pecados. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han visto? ¿El bautismo en agua limpia pecados? Es una de las preguntas que está ahí. Y entonces cuando uno habla de limpiar pecado, entonces dice, ¿el bautismo en agua salva? ¿Sí o no? Bueno, esas son cosas que hay que salir de la duda, mire, hermanos, o no. Entonces, que si el bautismo nos da salvación, que si el bautismo en agua es requisito para uno tomar la Santa Cena, que si el bautismo en agua es requisito para yo servir, que si el bautismo, ¿me entiende? Porque hay iglesias que se mueven con esas enseñanzas. Entonces uno tiene que ir ¿a dónde? A la fuente, para saber si así es o no es, ¿no? Entonces, comenzando con lo primerito, nada más adelantándome algo, que si el bautismo en agua le limpia a uno de pecados, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién dijo sí? A ver, para que me asusten. Ajá, dice, bueno, Milton dice, pastor, la Biblia sí dice que bauticen en el agua para perdón de los pecados. Pero bueno, ahora que Milton lo mencionó, que es importante, habría que ver en qué momento se menciona eso, ¿no? ¿Antes del sacrificio de nuestro Señor o después del sacrificio de nuestro Señor? Porque la Biblia lo que nos dice, digamos en 1 Juan 1:6-9, es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amén. Eso es lo que dice, pero bueno, nada más adelantándome en eso. Entonces, es bueno saber eso, todas esas preguntas que uno se hace, ¿qué es el bautismo? ¿Quién debe bautizarse? ¿Para qué se bautiza uno? ¿Qué beneficios tengo yo si me bautizo o no? ¿Dónde me debo bautizar? ¿Y por qué se bautizó el Señor? ¿Se han preguntado ustedes eso también? Vea,
Este tema nosotros lo tocamos aquí hace ya muchos años, hace mucho rato hicimos bautismos aquí. Y yo me puse a ver el video de ese entonces, cuando yo prediqué sobre el bautismo. Y bueno, me han hecho unos comentarios ahí, prácticamente me mandaron a que me arrepintiera y que naciera de nuevo y que dejara de ser un hereje, un blasfemo, yo no sé qué. Bueno, de todo me dijeron, ¿no? Porque yo dije que uno debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijo ¿quién? Al Pedro, Jorito. No te vas a poder bautizar. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Entonces salieron todos los de la doctrina del solo Jesús, porque ustedes saben que hay una doctrina del solo Jesús, no. Hay una doctrina, hay iglesias que dicen que solo Jesús, todo Jesús. Y no hay Trinidad, sino solo Jesús. Entonces salieron y me dijeron todo eso de que me arrepintiera y que yo no sé qué, que porque la Biblia es muy clara en que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay dos versículos, se los voy a leer nada más. Mateo 28, 18 dice que Mateo 28, 18 dice el Señor, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, amén, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mateo 28, 18. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, Jorito? Jesús. Hechos 2, 38, entonces dice Pedro, les dijo, ¿a quién le dijo Pedro eso? A todos los que le estaban oyendo a él, a todos los judíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, están esos dos pulsos, ¿no? Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, bueno, yo digo, bueno, si una cosa lo dijo Jesús, hay varias cosas, hay varias formas de analizar esa parte, ¿no? Adelantándome ya, porque hay una parte más adelante que ahora lo vamos a mencionar, que es en el nombre de quién. Esto en el nombre de quién, y cuando uno cae en eso, en el nombre del Señor, no es tanto en el nombre de las letras que forman un nombre, ¿no? En el nombre de, va mucho más allá de un nombre, quiere decir con la autoridad de. O sea, cuando uno manda a un hijo a la tienda y que le vaya que vaya de parte mía, entonces le digo, ay, vea, yo vengo en el nombre de mi papá. Wow, o sea, vengo con la autoridad de él. Amén. Entonces, eso ya es como colar el mosquito y tragarse el camello, ¿no? Hay gente que le dice a uno, es que no se dice Jesús, se dice Yeshua. Bueno, está bien. Yo espero que así como sean tan rígidos en la letra, pues lleven una vida santa y pulcra, ¿no? Es que no se debe decir Jehová, es el Eterno. Bueno, está bien. Pero esa fue la bronca que tuvo el Señor con los fariseos, que les decía, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, están diezmando en eneldo, el comino, cosas insignificantes, y están dejando por fuera lo mejor de la ley, misericordia, justicia. Amén. Entonces, ¿en el nombre de quién debe uno bautizar? Bueno, yo lo que digo es, a mí lo que me enseña la palabra es que cuando al Señor le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿qué dijo él? Si él hubiera sido tico, hubiera dicho, ya, pero si cuánto llevo con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Amén o no. Cuando él iba a hacer un milagro, iba a orar, no decía, Padre, esto lo hago para que esta gente sepa que tú y yo somos uno y el mismo. Amén o no. Entonces, si yo bautizar en el nombre de Jesús, bautizar en el nombre del Padre, bautizar en el nombre del Espíritu Santo, sabiendo que todos son Dios, obviamente, partiendo del hecho de que usted crea que el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Un solo Dios, no estamos diciendo que hay tres dioses, un solo Dios que se manifiesta en formas diferentes, pero es un solo Dios. Oye Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Amén o no. Entonces, pero bueno, no me voy a quedar ahí por ahora porque no quisiera como quedarme pegado ahí. Pero bueno, si ustedes son de alguna de esas iglesias de solo Jesús, pues está bien, bauticen en el nombre de Jesús. Yo prefiero hacerlo como lo dijo el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, más adelante vamos a retomar este tema cuando lleguemos a la parte que llega en el nombre de quién, ¿no? Porque hay otra explicación también, que bueno, ya que estoy ahí mejor se las digo, ¿no? Cuando Pedro iba, ¿a quién le dijo Pedro esto que leímos ahorita? Bautizados en el nombre de Jesucristo, se lo está diciendo al pueblo, a los judíos. A los judíos él no tenía que convencerlos de que había un Dios creador,
ni tampoco de que ahí estaba el Espíritu Santo. Ellos no tenían problema con ellos. ¿Con quién era el problema de los judíos? ¿Quién falta en la ecuación ahí? Jesús, ¿cierto? Ahí es donde falta el sacrificio que él había hecho, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver, que cuando Pedro se refiere a los gentiles, ya no les menciona de que bautícesen en agua para que sean perdonados los pecados, sino que habla ya de la venida del Espíritu Santo, porque son dos cosas diferentes. Entonces, cuando Milton estaba mencionando que la Biblia dice, bautícese en el agua para perdón de los pecados, sí, si está en el pueblo judío, ustedes saben que el agua para el pueblo judío es clave, ¿no? Ellos utilizaban el agua para todo, para purificarse, para antes de algún ritual, antes de cualquier cosa, lavarse con agua, ¿no? Era importantísimo, pero bueno, ahorita lo retomamos, ¿no? Entonces, los que se centran en solo eso de Jesús, pues está bien, usted no reconoce la Trinidad, pero, o sea, no nos vamos a centrar en eso porque eso es colar el mosquito. Hacerlo en el nombre es con la autoridad de ¿quién? Todos tienen la misma autoridad, Dios es uno solo, no vamos a discutir esa parte porque esa es otra doctrina todavía, otra doctrina diferente, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, y ahora, ¿por qué uno lo hace en el nombre del Padre y Dios? Bueno, lo dijo Jesucristo. Entonces, para mí esa es la máxima autoridad, ¿no? Está bien, entonces pero no nos vamos a pelear por eso. Pero bueno, el caso es que el bautismo siempre se liga al tema de la salvación, ¿no? Que si el bautismo en agua salva, sí o no. Que si yo no me he bautizado, entonces no soy salvo. Pastor, entonces yo no me he bautizado, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Salva o no salva? Es ahí el dilema. Entonces, ¿qué tendría uno que hacer? Lo que hicimos ahora, lo que vimos ahora. ¿Qué enseña la Biblia? Sobre el tema de la salvación, ligado con el tema del bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué enseñó Juan el Bautista? ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué enseñaron los apóstoles? Y dentro de los apóstoles, propiamente, ¿en quién deberíamos centrarnos? Dentro de los apóstoles, ¿en quién se centra uno generalmente? En Pedro y... No tanto Juan, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Pablo, acuérdate que Pablo escribió ¿cuántas cartas? 14 cartas del Nuevo Testamento. Entonces, algo de mérito tiene que tener Pablo en cualquier tema que nosotros vayamos a estudiar, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué enseñó Juan el Bautista? ¿Qué enseñó él en este tema de la salvación, del bautismo? Lo leímos ahorita cuando él estaba predicando o cuando él estaba haciendo aquello por lo cual fue enviado, ¿no? Acuérdate que la vida de Juan el Bautista fue profetizada, ¿amén o no? Dice ahí en el capítulo 3 de Mateo que leímos ahorita, dice que él... En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. O sea, no era que Juan llegaba al río, ponía ahí digamos, parafraseando, ¿no? Ponía ahí su tiendita y ahí mismo comenzaba a venir la gente. No, él, ¿qué pasa? Él empezaba, ¿qué? Predicando en el desierto, diciendo, ¿qué decía él? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el llamado de Juan el Bautista, el primer llamado era ¿qué? Arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse. Acuérdate de todo lo que él le decía a Herodes, ¿no? Arrepiéntete. Y le costó la vida, ¿no? Más adelante en el versículo 5 dice, y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿cierto? Entonces la gente llegaba ahí confesando sus pecados, obviamente después de acudir a un llamado al arrepentimiento, ¿cierto que sí? Y después eran lavados porque era parte de los rituales del agua, ¿no? Lo que les decía ahorita a los judíos. Al ver él que muchos de los fariseos y los seduceos venían a su bautismo, o sea, dentro de la gente que se llegaba ahí, no crean que todos los que llegaban ahí iban a bautizarse, ¿no? Había un grupito que iban ¿a qué? A vinear, como dice popularmente. A ver, entonces entre ellos estaban esos grupos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, como quien dice, arrepiéntanse, hombre. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya pues, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿A quién se lo está diciendo? A los fariseos y toda esa gente que estaba ahí, ¿no? Y ahí donde viene lo que leímos ahorita, que yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted mire que Juan el Bautista, ¿qué enseñaba? Llamaba a la gente al arrepentimiento, para que se bautizaran para el perdón de pecados, pero decía, así bautizo yo, ¿cierto que sí? Así bautizo yo, pero déjenme decirles que viene otro detrás de mí,
mucho más poderoso, que los va a bautizar de una manera diferente. Los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, le hago una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Jesús bautizaba, sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué dicen por acá? Jesús no bautizaba, los que bautizaban eran sus discípulos. Estamos hablando del bautizo en agua, ¿no? Porque obviamente, pues, si hablamos del bautizo en el Espíritu Santo, pues Él nos, por medio de su sacrificio, nos dio la posibilidad de recibir ese bautismo, ¿no? Estamos hasta ahí, ¿no, hermano? Entonces, ¿qué enseñaba Juan el Bautista? Lo que acabamos de leer. Que Él bautizaba en agua, pero que iba a venir alguien que iba a bautizar de una manera diferente, con el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí tenemos lo que enseñaba Juan el Bautista, porque esa era la labor de él, preparar el camino para aquel que habría de llegar, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, los judíos, como les decía, pues el agua lo tenían como un elemento importantísimo. Ellos lo hacían por inmersión en agua viva, es decir, usaban un mar, un río, un manantial, un baño, un ritual judío. Bueno, se llevaba a cabo casi siempre antes de los servicios religiosos y después, antes y después de los alimentos en otras ocasiones especiales. Eso es lo que enseñaba Juan el Bautista. Ahora miremos lo que enseñaba Jesús con este tema. Recuerden, no hemos entrado todavía al bautismo, ¿no? A las preguntas que tenemos ahí, pero sí queremos saber cuál es la posición tanto de Juan el Bautista, de Jesús, de Pedro, de Pablo en torno a la salvación, al perdón de pecados. ¿Tiene que ver o no con bautizarse en agua, sí o no? Entonces, ya sabemos que Juan el Bautista sí bautizaba a los judíos en agua, pero previamente hacía un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero deja claro que ese es el bautizo de él, el bautismo de él, pero que iba a venir alguien más poderoso. Ahora, ¿qué enseña Jesús? Algunos creen que en Marcos 16:16, Marcos 16:16, cuando el Señor está hablando ahí, algunos creen que el Señor está diciendo ahí que es necesario bautizarse para el perdón de pecados, porque mire lo que dice Marcos 16:16 el Señor. Dice, y les dijo, leyendo desde el 15, ¿no? Y les dijo el Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Mire que ahí nos está diciendo el Señor de que el que no creyere y no sea bautizado, será condenado. De hecho, hay otro versículo que dice, el que en mí cree, no ha sido condenado, mas el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, ¿la salvación y la condenación la están ligando al bautismo en aguas? No, la están ligando ¿a qué? A creer. ¿Amén o no? A creer. Aquí está hablando de que creyere y sea bautizado, será salvo. Pero el que no creyere, si usted no cree, usted se puede bautizar 1000 veces. Usted ya ha sido condenado. Pero dice el que creyere. Y si usted creyere, lo más lógico es que se bautice, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero para condenarse, si usted no cree, usted puede bautizarse 1000 veces. Usted tiene la condenación a la puerta de su casa, si es que no cree. ¿Amén o no? Vamos hilando ahí delgado lo que el Señor está enseñando, está poniendo el asunto que es una cuestión de ¿qué? De creer, ¿no? Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ustedes dirán, pastor, entonces es suficiente con creer para yo ser salvo, porque la Biblia dice que hasta el demonio ¿qué? Creen, ¿cierto que sí? Ahora, lo que pasa es que creer en él no es como saber que existe, ¿no? Creer en él tiene otra connotación muy diferente. Vea, yo por aquí la encontré, lo que significa creer. Creer en Cristo es recibirle y estar unido a él, ¿no? ¿Se acuerda cuando él vino? Y los que en él creyeron y le recibieron, les dio la potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Entonces, creer en el Señor no es solamente saber que existe o que existió. Creer en él, ¿qué es? Recibirlo. Recibirlo. Y cuando uno recibe al Señor, ¿eso es símbolo de qué? Cuando uno recibe al Señor, ¿qué es eso? Salvación, ligada a qué? También cuando uno nace de nuevo, ¿no? Cuando uno nace de nuevo, ¿qué hace? Recibe al Señor. Y cuando uno recibe al Señor, se puede decir que uno está creyendo en Él. Amén. Entonces, creer en Él no es solamente decir, bueno, entonces porque yo creo, entonces ya soy salvo. No, o sea, el que creyere y lo recibiera. Amén o no. Bueno, ahí vamos viendo lo que el Señor dice.
En Juan 1:12 dice también, mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué enseñaba el Señor? Así, resumiendo, mucho enseñaba el Señor sobre la salvación. Pero si lo resumiéramos, ¿en qué se reduce? En que hay que, para recibir salvación, hay que creer. Más allá del bautismo, en agua, ¿no? Porque el bautismo en espíritu es que, ahorita hablaron de Pentecostés, ahora que estábamos aquí, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en Hechos. De hecho, voy a ir a Hechos, un momentito para leerles lo que está en Hechos, que también lo dijo el Señor. Hechos 1, del 4 al 5. Hechos 1, del 4 al 5 dice la palabra del Señor, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén. Recuerda que cuando hablamos de Hechos, ¿en qué estado estamos hablando del Señor? O sea, ¿en qué época del Señor estamos hablando? O sea, ¿qué ha pasado? Cuando leemos algo del Señor en Hechos, ¿qué cosas ya pasaron? O sea, ya el Señor murió, ya resucitó, ¿cierto? Entonces, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿A quién le está diciendo el Señor eso? A sus discípulos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, que oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Cuando le dijo a los discípulos, de ciertamente Juan bautizaba con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿De qué está hablando? ¿De qué? De Pentecostés, de lo que iba a venir, ¿no? Ese era el bautizo con el Espíritu Santo, venía el Espíritu Santo a ellos. Amén, ¿o no? Y más adelante dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ¿no? Eso es lo que el Señor les dijo, ¿no? Ustedes tranquilos, Juan bautizaba con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando reciban el Espíritu Santo, y recibiréis, ¿qué? Poder. ¿A qué se refiere con que recibiréis poder? Porque mire, se lo voy a leer otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, ¿no? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno recibe poder. Amén, hermano, ¿o no? ¿Poder para qué? Capacitación. ¿Y capacitación para qué, Miguelito? Para hacer lo que está aquí, ¿no? Para hacerle testigo de Él, ¿no? Ellos iban a recibir poder, ¿para qué? Para testificar de Él. Cada uno de nosotros, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, que quiere decir que creemos en Él porque lo recibimos al Espíritu Santo, y con Él estamos recibiendo ¿qué? Poder, capacitación espiritual, ¿para qué? Para ser testigos de Él, para testificar lo que Él ha hecho, lo que Él es. Ahora usted dirá, pastor, ¿en serio? Ahora, que usted no lo haya hecho es otra cosa, pero que usted tiene la capacidad de hacerlo, la tiene. ¿Amén o no? Estamos ahí, ¿no? ¿Quería decir algo ahorita? Está bien, después lo busco ahorita. Ok, bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos claros lo que enseñó Juan el Bautista, y el Señor fue muy enfático, ¿no? Él bautizaba con agua, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Cuando crean en mí, es decir, cuando me reciban. Entonces van a recibir poder por medio del Espíritu Santo, que Él los va a guiar ¿a dónde? A toda verdad, y les va a enseñar lo mío, y se lo va a dar a saber a ustedes, y les va a dar testimonio de que todo lo que está aquí es cierto. ¿Amén o no? Ahí vamos, ¿no? Pero vayámonos más adelante a lo que enseña Pedro también, para que amarremos esto. ¿Qué enseña Pedro, hermanos? Vea, Pedro en Hechos 2:38, que fue lo que leímos ahorita, porque es uno de los versículos que usan toda esta gente, decir, ustedes están mal porque hay que bautizar en el nombre de Jesús. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que uno debe ceñirse a la doctrina de los apóstoles. Pero mire, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando eso Pedro? Si me voy al 2:22, dice, varones israelitas. ¿A quién está hablando? A los israelitas.
En el 36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. ¿A quién está hablando? A los israelitas. Acuérdense que los israelitas no tenían ningún problema, no les tenía que convencer de que hay un Dios creador ni el Espíritu Santo. El asunto era Jesucristo, ¿no? El sacrificio que él había hecho. ¿Amén o no? Entonces les está hablando ahí, está bien, israelitas, ustedes bautícense, límpiense en el agua porque eso es purificación. Pero mire más adelante para que veamos el giro que da Pedro en Hechos 10. En Hechos 10 dice el título Pedro y Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan quién era Cornelio? ¿Qué dice ahí? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un centurión. ¿Amén o no? Si era un centurión, ¿no era qué? No era judío, no era israelita, ¿cierto que no? Estamos hablando de una persona gentil, ¿cierto que sí? Estamos hablando de gentil. Entonces miren por ejemplo Pedro ya ahí mismo en 10:42, más adelante, 10:42 ya está hablando con Cornelio y todo ese rollo, ¿no? Entonces en 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿De quién está hablando Pedro ahí? ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿no? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿De quién? De Jesús. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Mire que Pedro ya no está hablando, está diciendo, bautícense. No, él le dijo a los judíos, allá a los varones israelitas, arrepiéntanse ni bautícense. Pero cuando está hablando acá con los gentiles, les está hablando diciéndole, de este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Habla de bautizo ahí? ¿Habla aquí en lo que habló él con los gentiles, habla de que se tenían que bautizar para que viniera el Espíritu Santo? No, ¿es cierto que ya no lo menciona? Porque está hablando con otro tipo de gente. Está hablando con los gentiles, ya no está hablando con los israelitas, con los judíos. Más adelante en Hechos 11:15, cuando Pedro, mire, en el capítulo 11 Pedro ya fue a dar un informe a la iglesia de Jerusalén de cómo le había ido con toda esa gente, ¿no? En el 11:15 dice Pedro dando su reporte, ¿no? Entonces Pedro les estaba contando ahí, les dice, y cuando, mira, así parafraseando, ¿no? Cuando dice, y ustedes vieran que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los gentiles, como sobre nosotros al principio, igualito como nos pasó a nosotros, comenzó a caer el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces, dice Pedro, y entonces me acordé de lo que dijo el Señor cuando él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí ven ahí? Lo cacharon, ¿no? Una cosa es cuando ellos están refiriendo a los judíos, el agua estaba metida de por medio por todo lo que significaba el agua. Y otra cosa es cuando está hablando con los gentiles. Ahora que yo menciono esto del agua, hermanos, viera que la iglesia pentecostal, o sea, no sé si toda, pero por lo menos lo que yo alcancé a leer y averiguar ahí, la iglesia pentecostal utiliza el versículo de Juan 3:3, que habla sobre ¿qué? Que habla sobre el nuevo nacimiento. En Juan 3:3, porque el Señor le dijo a Nicodemo, ciertamente te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ellos dicen, si ve, ahí está, estamos hablando de la iglesia pentecostal, ¿eh? No sé si toda, pero por lo menos la que yo leí. Ahí está, hay que nacer del agua, o sea, el bautizo en agua. Y hay que nacer del Espíritu Santo también, cuya evidencia es que la persona hable en lenguas. ¿Han escuchado eso? Así se mueven ellos, ¿cierto? Sí, Miguelito. Esa es doctrina pentecostal. Entonces dice, hay que nacer en agua, hay que bautizarse en agua para nacer. Y también en el Espíritu Santo, pero ojo, si usted no habla en lenguas, no ha nacido en el Espíritu Santo. Entonces, ¿utilizan eso para eso? ¿Ahora enseña eso la Biblia? No, porque en la Biblia cuando habla del agua, ¿se refiere a qué? A la palabra, a la Biblia. Hay que nacer del agua, hay que nacer de la palabra y hay que nacer del Espíritu. En eso sí estamos de acuerdo, hay que recibir el Espíritu Santo
pero para recibir el Espíritu Santo hay que creer en Jesús, que es lo mismo que recibirlo. A ver, estamos claros ahí, ¿no? Entonces ya vimos lo que enseña Pedro. ¿Qué enseñaba Pedro? Si estaba hablando con los israelitas era, arrepiéntanse, en eso sí, bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque con ustedes no hay problema. Ustedes saben que hay un Dios creador, saben que está el Espíritu Santo. El problema de ustedes es con la figura de Cristo. A Él es el que tienen que recibir, en el nombre de Él, con la autoridad de Él, con lo que Él hizo, al que ustedes crucificaron. Bueno, así no les dijo, pero está bien. Ahora, cuando hablaba con los gentiles ya era diferente, ¿no? Habla de Jesús, siempre exponiendo a Jesús porque Él es el epicentro de todo, pero a Él, al que Dios puso sobre juez, si en Él creyeren, recibirán ¿qué? Perdón de pecados. ¿Por medio de qué? De su sangre derramada en un madero. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Ahora, nada más para cerrar esta parte, miremos lo que enseña Pablo, ¿no? Pablo, vámonos a Hechos 13, ahí estamos en Hechos, ¿no? Hechos 13:38. De hecho, hermanos, antes de que vayamos a Pablo, hay una parte en la Biblia que habla de un personaje que se llama Apolos. ¿Ustedes se acuerdan que en la iglesia de Corinto estaba dividida porque decían, es que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo? Entonces uno diría, bueno, ¿quién era Apolos? Apolo era un personaje importante, ¿no? De hecho, la Biblia dice que era muy elocuente en la palabra y que una vez estaba predicando, pero Apolos tenía no un problema, sino una falla. ¿Cuál era? ¿Alguien se le ocurre? ¿O alguien la ha leído? ¿Te acuerdas, Miguelito? Que fueron, ¿te acuerdas que fueron Priscila y Aquila a escucharlo y cuando lo oyeron lo llamaron aparte para corregirlo? Sí, pero ligado al tema hoy, ¿saben cuál era el asunto de Apolos? Él era muy elocuente, muy apasionado y todo, pero él solamente conocía un tipo de bautismo, el de Juan. Ahora, ustedes dirán, pastor, ¿y entonces era un pecador? No, era muy apasionado, lo que pasa es que lo llamaron aparte y lo reconvinieron, le hablaron, ¿no? Porque está bien, el bautismo de Juan era importante, pero acuérdate que con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo, un pacto nuevo, ¿no? ¿Amén o no? Bien, entonces, ¿qué enseña Pablo? Nada más para avanzar. Uy, se me llevaron el reloj. Hechos 13:38. Entonces, Hechos 13:38 dice, Pablo está hablando de Pablo y empiezan su viaje misionero. Empecemos del 37, dice, mas aquel a quien Dios levantó, ¿a quién fue que Dios levantó? A Jesús, no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Eso es lo que enseñaba Pablo. Y más aún, el Pablo es más fácil, ¿saben por qué? Porque Pablo era el apóstol de ¿quién? Pablo era el apóstol de ¿quién? De los gentiles, ¿cierto? Entonces, difícilmente con Pablo vamos a estar hablando de que la gente tenga que ir a bautizarse en agua, ¿no? Él predicaba ¿qué? De creer en Cristo, creer en el Señor. Entonces, Hechos 38, ¿no? En el 15, en Hechos 15:7, nada más estoy haciendo un recorrido aquí rápido en lo que enseña Pablo y lo que enseña Pedro. Hechos 15:7 dice esto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió a que los gentiles oyeran por mi boca, aquí está hablando Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe por sus corazones. Miren, cuando se hablaba de los judíos, los israelitas, a ver si me han ido siguiendo, ¿cuál era la forma de que ellos purificaban su fe o purificaban sus cuerpos, purificaban sus corazones? ¿Cómo lo hacían? ¿Por medio de? ¿Por medio de? Del agua, ¿acuerdan que estamos hablando, no? Aquí estamos hablando de los gentiles. Y entonces está diciendo Pedro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por medio de ¿qué? Sus corazones están ahí, en Hechos 15:9. Purificando sus corazones por medio de la fe. Y la fe es creer, ¿no? ¿Ustedes saben que con los gentiles es diferente? Ya no se menciona nada de purificar por agua, y no. La manera de purificar nuestros corazones es por medio de la fe, por medio de creer en Cristo. Amén, hermanos. Hechos 16:30, vamos en orden ahí. Hechos 16:30 es la historia de
que también utilizan esto para decir, sí ve, hay que bautizarse, porque en Hechos 16:30 dice, ¿acuerdan la historia de que Pablo estaba encarcelado, Pablo y Silas? ¿Han escuchado la canción de que Pablo y Silas cantaban alabanzas y entonces ¡plum!, se abrieron las puertas? Entonces dice el versículo 30, y sacándola les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan del carcelero? Que estaba asustado porque pensaba que se le habían volado todos los prisioneros y le dijeron, no, tranquilo, que aquí estamos todos. Entonces, sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Menciona el bautizo ahí? Todavía no. ¿Quieres ser salvo tú y tu casa? Cree en el Señor Jesucristo, que es lo mismo que ¿qué? Que recibirlo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, esa es otra enseñanza, es otro tema, eso de que, pastor, entonces si yo creo en el Señor Jesucristo, entonces ya toda mi casa es salva. No, eso es personal. Lo que pasa es que en la medida en que una persona, una sola persona en una casa reciba a Jesús y lleve la luz, hay buenas posibilidades de que esa luz continúe alumbrando. Amén. Es una promesa, pero es que hay gente que cree que porque es que mis hijos están bajo la promesa porque yo soy cristiana y yo toda la vida estoy en el evangelio, pero mis hijos no quieren nada con Dios, pero ellos están bajo la promesa. Falsa doctrina. Eso es una decisión personal, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. O sea, eso es personal. En la medida en que una persona crea, lo más probable es que los demás pueden tener acceso a creer, pero no le garantiza eso. Entonces, después de que les dijo eso, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ahí. O sea, les hablaron la palabra, les predicaron, amén. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos y los suyos. O sea, se bautizaron después, ¿no? Pero digamos, ¿qué fue lo más importante ahí? ¿El bautismo o lo primero cuando le dijo, cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa, ¿no? Entonces miren que ahí lo que quiero es que vayan formando un orden, ¿no? En esto del bautismo, porque más adelante, ahorita vamos a hablar ya en lleno del bautismo, es mucho más rápido, eso que quería nada más dejar claro qué es lo que enseña la palabra en torno a la salvación, ¿no? Y espero que usted lo haya ido amarrando, ¿no? ¿Qué enseña el Señor? Hay que creer en el Hijo. ¿Qué enseñaba Pedro? A los gentiles, creyendo en el Hijo, a quien Dios puso por juez de vivos y muertos, alcanzaremos perdón de pecados. ¿Qué enseña Pablo? El que cree en Él, creyendo en Él, cree en Él, tú y tu casa y serán salvos. ¿Entiendes? Hay que creer, ¿no? Hermanos, ¿amén o no? Miren, por ejemplo, en 1 Corintios, voy a ir a 1 Corintios un momentito. Estamos leyendo muchos versículos porque estoy nada más que quiero apoyarme en la palabra, ¿no? 1 Corintios 15. No, 1 Corintios 1:17, hermanos, perdón. 1 Corintios 1:17. Cuando se da todo el rollo de que la iglesia está dividida, ¿cierto? 1 Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es que Pablo se enojó porque la gente comenzó a decir, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Le dijo, ¿y es que Cristo está dividido o qué? ¿Y es que acaso ustedes fueron bautizados en el nombre mío o qué? Bueno, ese o qué no está en la palabra. Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado, sino solamente a Crispo y a Gallo. Nada más. Para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, de los demás, y no sé si habré bautizado a algún otro. Y después dice Pablo ahí, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Bueno, yo pensé que iba a escuchar algún amén, pero no escuché nada. Está bien. Pero esto es a nosotros poder de Dios. ¿Amén o no? Entonces por eso dice Pablo, a mí no me mandaron a bautizar, a mí me mandaron fue a predicar. Después de que yo predique y que la gente crea, no hay problema, los bautizamos. Pero ese es el orden. ¿Estamos, hermanos, o no? Bueno, 1 Corintios, estamos ahí en 1:17, en el 12:13. Ya vamos a terminar esto de los versículos, nada más, algunos que quiero acabar de leer. Versículo 12:13, nada más le leo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso es lo que enseña Pablo, ¿no? Y nada más voy a leer el último, está en Efesios 1:13.
Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de Dios. ¿Necesitamos el bautismo para haber sido sellados por el Espíritu Santo? No lo menciona ahí, por lo menos el de aguas, ¿no? Pero bueno, ya dejemos ese recorrido ahí, hermanos. En conclusión, recuerden nada más, para los judíos sí era muy importante el agua, para los gentiles lo más importante que es creer, la fe. Acuérdense que el Señor dijo que esto no era por obras, ¿se acuerdan? El bautismo entra dentro de las obras, son obras, cosas que uno hace. El bautismo es una obra, hermanos, y la salvación no es por obras, pero acuérdense que las obras son las que hacen ¿qué? Visible la fe, ¿no? Entonces, si amarramos esto del bautismo, el bautismo no me salva, amén, pero el bautismo hace visible ¿qué? Mi salvación. ¿Estamos, hermanos? Bueno, vamos a entrarle al bautismo ahora sí. La conclusión es esa nada más. El agua no limpia de pecado, lo que limpia de pecado ¿qué es? La sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Creer en el Señor primeramente, ¿no? Entonces, retomemos esto de Mateo 28, que había leído yo ahora, nada más se lo leo otra vez, no lo busque. Ya no vamos a buscar más versículos. Dice Mateo 28, y Jesús se acercó y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Bueno, miremos el orden. Acuérdense que alguna vez les dije a ustedes que en las cosas del Señor el orden sí importa, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ahora le enseñan que el orden de los factores no altera el producto, no. En las cosas del Señor hay cosas que sí llevan un orden. Entonces, Él mandó a los discípulos, lo primero que tenían que hacer es ir y hacer ¿qué? Hacer discípulos, es lo primero. ¿Amén o no? ¿Qué se necesita para ser discípulo del Señor? ¿Cuál? Predicar su palabra. Bueno, para yo hacer discípulos necesito predicar, pero para uno ser un discípulo, ¿qué necesita? Bíblicamente, el Señor le dijo a los discípulos, completen la parte inicial de esta frase. Él les dijo: entonces serán mis discípulos. ¿La agarraron o no? No, eso va después. Él les dijo: entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad y serán libres. Pero lo primerito, me falta esta parte. No, bautizados no. Él les dijo, es que si les digo, sí, entonces serán mis discípulos. ¿Ah? ¿Cómo? No, él les dijo, Cindy, si guarda mi palabra. No, hay otra cosa más que esa. Bueno, todos se rindieron para que quede en el video. Él les dijo: si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Entonces serán mis discípulos. ¿Qué necesitamos para ser un discípulo del Señor? Hay que permanecer en Él. Y Él lo que ha prometido es que si uno permanece en Él, Él permanece en uno. Para yo permanecer en Él, ¿qué necesito? Recibirlo. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, uno es con Él. Amén, ¿no? Entonces, vayan y hagan discípulos. Es decir, que vayan, busquen gente que reciba a Cristo, que se hagan uno con Él, que permanezcan en Él y que Él, como lo ha prometido, permanezca en ellos. Amén. Entonces van a ser discípulos. Ahora, vayan y hagan discípulos. ¿Ya los hicieron? Sí. Ahora sí. ¿Qué más? Bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que los hayan bautizado, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Mire, eso es un orden. Uno primero tiene que creer en Él. Usted no gana nada. Por eso le decía ahorita que usted se puede bautizar 1000 veces. Pero si usted no ha llegado a creer en Él, entendiendo que creer en Él es ¿qué? Recibirlo, ser un discípulo. O sea, subir un escalón, dejar de ser creyente, porque hasta el diablo cree. Subir un escalón, dejar de ser creyente y pasar a ser
Discípulo, dejar de ser un cristiano regular. Muchos son hasta cristianos carnales. Y dejar de ser cristiano normal y pasar a ser ¿qué? Discípulo. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas veces? 3. 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo aparece 269 veces. O sea que el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo, es un evangelio escrito por discípulos para discípulos. ¿Amén o no? Entonces, vayan, hagan discípulos, busquen gente, prediquen la palabra, como decía Randall, hay que predicar la palabra, que la gente la reciba, porque la fe viene por el oír. Una vez que reciban la palabra y acepten que hay un Dios creador y todo el asunto, entreguen su vida a Cristo, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado, viene el Espíritu Santo, reciben poder para poder testificar, para poder ellos mismos ir y hacer otros discípulos. Amén. Y cuando los hagan, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo. O sea, no queda ahí con el bautismo, ¿no? No crea que usted le entrega su vida a Cristo. O sea, asumiendo que es de manera genuina, ¿no? Usted le entrega su vida a Cristo, lo recibe a Él, se bautiza y ya, la hizo. No, tienes que seguir ¿qué? Aprendiendo. Tienes que seguir aprendiendo. Acuérdate que esto es un proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, que hasta que nos muramos, ¿no? Despójese de lo que era, siga renovando el espíritu de su mente, revístase la nueva criatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. ¿Amén o no? Entonces, bueno, por ahí anda el asunto, retomando eso. Entonces, acuérdense, hay que tomar la decisión de ser discípulos, no creyentes, porque el Evangelio de Cristo es para discípulos, ¿no? Acuérdense, entonces ahí vamos a ir hilando cosas. Entonces, sí, pastor, entonces al fin ¿qué? ¿Hay que bautizarse o no? Estoy aquí, vine hoy para saber si hay que bautizarse o no, pastor. Me ha dicho, entonces bueno, pero primero definamos qué es el bautismo, ¿no? Acuérdense que la Biblia le dice a uno que uno debe orar ¿con qué? Con entendimiento, amén. Hay que cantar con entendimiento, hay que orar, entonces hay que bautizarse con entendimiento, hermanos. Por eso les decía al principio que a veces la gente se centra en eso de que en el nombre de quién hay que bautizar, ¿dónde hay que bautizar? ¿En aguas vivas o en aguas qué? ¿Es bíblico? Esas cosas, eso es colar el mosquito. Lo más importante del bautismo no es en el nombre de quién me bautizo, ni dónde me bautizo. Lo más importante del bautismo, ¿sabe qué es? ¿Para qué me bautizo? ¿Entiendo yo lo que significa para mí bautizarme? O sea, ¿lo tengo entendido? Si usted no entiende realmente qué es el bautismo y para qué se bautiza uno, mejor no se bautice y acabe de entenderlo, ¿no? Y cuando se bautícese con entendimiento. Entonces, ¿qué es el bautismo, hermanos? De entrada, el bautismo es un mandamiento. Es un mandamiento. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. No les dijo, acuérdense que hay parte donde el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue, tome su cruz y venga y me siga. Eso sí, el que quiera. Se supone que si usted ha decidido ser un discípulo de Cristo, es porque ya pasó por ahí. Ya usted decidió ir en pos de Él. ¿Amén o no? Entonces, cuando usted decide ir en pos de Él y dejar de ser una criatura y ni siquiera ser un creyente y pasar a ser un discípulo, ya las cosas del Señor toman un tinte de ¿qué? De mandamiento. Es lo de perdonar, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, el perdón no es opcional para el cristiano, es un mandamiento. Hay que perdonar de la manera en que yo te perdoné, perdona. ¿Amén o no? Entonces, ¿el bautismo qué es? Es un mandamiento que forma parte de la vida de todo cristiano. ¿De la qué? De la ley y de la gracia. Acuérdense que en la parte de la ley con los judíos, ellos se arrepentían y entonces se bautizaban para purificarse en agua. Amén. En la parte de la gracia, los gentiles, uno se arrepiente de todas formas porque el arrepentimiento no es negociable, hay que arrepentirse. Arrepentimiento para perdón de pecado, pero ¿cómo se arrepiente uno? Por medio de creer en Él. La fe viene por el oír, amén, acuérdense. Creer en Él, recibirlo, y inmediatamente uno es bautizado con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, el bautismo constituye una señal visible, ¿de qué? De una confesión pública de fe, de que uno ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es una señal visible ¿de qué? De tu fe, de que eres salvo.
cuando usted ve en una iglesia que hay gente que se está bautizando, a uno en lo natural, no le debería caber duda de que esa gente que se está bautizando, entendiendo que ellos entendieron, se están bautizando, ¿por qué? Porque han nacido de nuevo, porque se han arrepentido, porque han alcanzado la salvación, porque eso va antes del bautismo. ¿Estamos claros, no? Entonces, ¿es una señal qué? Visible. Es un testimonio público. ¿De qué? De que ya ha habido un bautismo en el Espíritu en mí, de que yo he recibido a Cristo, de que he creído en Él, de que le he entregado mi vida, de que la sangre de Él me ha limpiado, de que he recibido poder por medio del Espíritu Santo. Entonces, como eso ocurre dentro de mí y nadie lo ve, ¿cierto que no? Ustedes no pueden ver si realmente yo he nacido de nuevo, si yo soy santo o no, ustedes no lo pueden ver. Entonces, por medio del bautismo en aguas, ¿lo hago qué? Visible. Eso es como que yo crea en el Señor y yo tenga, digamos, naturaleza cristiana, sea benigno para hacer buenas cosas, pero el hecho de que las quiera hacer, nadie lo va a ver. Tengo que hacerlo visible por medio de mis obras. Por eso es que dice el libro de Santiago, ¿de qué te sirve a ti creer si no lo haces visible? La fe sin obras es una fe muerta. La salvación, el que yo diga que he nacido de nuevo, si no lo hago visible por medio del bautismo, ahora no les voy a decir que esté muerto y que no valga, pero hay algo que no está funcionando en ese orden que el Señor espera al ser un mandamiento para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta ahí. El bautismo en agua no salva, está bien, pero sí es una evidencia visible de que uno es salvo. Yo no me bautizo en agua ni me sumerjo para salvarme, pero sí lo hago, ¿por qué? Porque soy salvo. ¿Amén o no? ¿Miguelito? ¿Perdón? Y de que pertenece a la iglesia. Mire que en eso sí tienen razón los católicos cuando bautizan a los bebés, que los bautizan y dicen, es que por medio del bautismo lo hacemos parte de la iglesia católica. Por ese lado tal vez sí, pero no tiene nada que ver con la esencia del bautismo, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces eso es el bautismo. ¿Estamos, hermanos? La palabra bautismo viene de una palabra griega que se llama baptizo, que significa sumergir o hundir, ¿cierto que sí? Y es por eso que en las iglesias cristianas el bautismo se hace por inmersión. La persona debe sumergirse toda y volver a salir, porque es una representación, digamos, gráfica de lo que el Señor sufrió, ¿no? Murió, fue sepultado y volvió a resucitar. Amén. Entonces, por eso es que nosotros lo hacemos por inmersión. Y a veces uno hace bautismo donde hay gente que no se quiere y le queda un dedito afuera, hay que volverlo a meter, ¿eh? Tiene que ser totalmente. Ahora, ellos dicen, pastor, y eso no es como, eso ya no rayaría en el fetichismo. No, tiene que haber inmersión total, ¿no? Mire que Jesús se bautizó ¿cómo? Por inmersión, ¿cierto que sí? ¿Estamos, hermanos, o no? Ahora, en Hechos 8:36, bueno, ustedes saben lo de Felipe y el etíope y que descendieron al agua, ¿no? Descendieron al agua y volvieron a subir. El Señor también, ahí en Mateo 3 que leímos ahora, también lo hizo por inmersión. Entonces, eso es el bautismo. Ahora, ¿quiénes deben bautizarse? Una pregunta que queda en el aire, ¿no? ¿Quiénes deben bautizarse, hermanos? Recuerde, el bautismo en aguas es algo que tiene que ir después de ¿qué? De acuerdo si me han seguido. Del nuevo nacimiento, después del arrepentimiento, tiene que ir el bautismo en aguas, no antes. Entonces, por eso, si usted es una persona que no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no se bautice. Usted nos puede engañar a nosotros, ¿no? Pero no engaña a usted mismo, ni tampoco a Dios, porque Dios no puede ser burlado, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, ¿quién debe bautizarse? Toda persona que ha nacido de nuevo está llamada ¿a qué? A bautizarse. Ahora, para decir, pastor, pues yo nací de nuevo, pues yo nunca me he bautizado. Bueno, hay algo ahí que no es que no te vayas a salvar si te mueres, pero no estás cumpliendo un mandamiento que el Señor dijo, hagan discípulos y bautícense, ¿no? Porque imagínense, pensemos en el etíope y Felipe. Acuérdate que él estaba leyendo ahí y que Felipe le dijo, oye, ¿tú estás entendiendo lo que lees? ¿Se acuerda? Y él le dijo, pero es que yo no, o sea, si nadie me explica, ¿yo cómo voy a entender? Y estaba leyendo aquello de que fue llevado como oveja al matadero, y entonces le dijo, pero ¿de quién está hablando el profeta? ¿De quién está hablando ahí? Entonces Felipe le explicó todo, ¿cierto que sí? Y entonces el mismo etíope, cuando vieron agua, que había agua ahí, dijo, bueno, ¿y a mí qué me impide bautizarme? Entonces, ¿qué le dijo Felipe? ¿Crees tú de verdad que Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios? Dice, sí, yo creo de todo corazón que sí lo es. Ah, bueno,
Entonces nada te impide bautizarte. Aquellas personas que han nacido de nuevo y que no se han bautizado, yo les preguntaría, ¿no? ¿Usted de verdad cree que Cristo es el Señor? ¿Que es el Hijo de Dios? ¿Lo crees de corazón? ¿Naciste de nuevo genuinamente? Sí, pastor. ¿Qué te impide bautizarte? ¿Qué te impide bautizarte? Ahorita lo vamos a ver, Miguelito. El bautismo como requisito, ahorita vamos a caer allá, ¿no? Ah, bueno, porque sí está bien. Bueno, ya que lo mencionó Miguelito, saltémoslo la agenda. No, mentira. Es necesario, pero ya sabemos que el bautismo no salva, no se lo sabemos. ¿Es necesario el bautismo para servir en la iglesia? Sí, debería ser un requisito, o sea, debe ser, o sea, todo servidor debe bautizarse. Tiene que estar bautizado, por lo menos dar testimonio público dentro de la iglesia a la que sirve que ha nacido de nuevo. Ahora, usted me podrá decir a mí, pastor, pues yo me bauticé en otra iglesia que era sanita también y todo de corazón y todo eso, entonces ese no sirve. No, sí sirve, ¿entiende? Lo que pasa es que no nos vamos a poner a decir, no, es que el único bautizo que sirve es el de Efesios 4:23 y de Cartago, nada más. Ahora, lo que pasa es que si usted me dice a mí, pastor, mira que yo me bauticé en una iglesia que, yo estaba en pecado y todo, pero a mí me zambulleron ahí, ¿eso sirve o no sirve? Péselo cada uno, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, péselo, si ese bautismo realmente es válido o no es válido. ¿Usted dio testimonio de qué? ¿A quién? ¿Entiende? Entonces sí, ya, ahora, ya que Miguelito mencionó eso, ¿por qué se bautizó el Señor? Hay varias explicaciones de por qué el Señor se bautizó, ¿no? Una de ellas porque también estaba escrito de que Él se iba para identificarse también con lo que la gente estaba haciendo, porque está escrito por ahí, creo que es en Isaías, no me acuerdo. Pero más que todo eso Él iba a empezar su ministerio. Y es parte de los rituales de consagración y de purificación que hablamos ahora, antes de empezar un ministerio, bautizarse, ¿no? Entonces es parte de eso también, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿quiénes deben bautizarse? Toda persona que es nacido de nuevo debe bautizarse, entiéndase, obviamente, estamos hablando en agua porque se supone que ya ha sido bautizado ¿en qué? En el Espíritu, ¿no? ¿Qué le impide bautizarse? Es la pregunta del millón, ¿no? Tiene que haber ahí o mediar un proceso de conversión, acuérdense, ¿no? Lo que hemos hablado, convertirse, ¿no? Mire, por ejemplo, porque alguien le dice a uno, pero es que el caso, por ejemplo, de Saulo de Tarso, que lo bautizó, ¿quién bautizó a Saulo de Tarso? ¿Recuerdan? Ananías. Ahora sí era pastor y si no sé eso me va a perder. No, pero es bueno saberlo, ¿no? Ananías lo bautizó, ¿se acuerdan que? Pero cuando Ananías bautizó a Saulo, ¿qué había pasado antes de eso? ¿Qué? O sea, Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿se acuerdan que él ya había tenido qué? Su encuentro personal con el Señor, ¿o no? Él tuvo su encuentro personal con el Señor al punto que él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que ahí cuando el Señor le dijo, tranquilo, Saulo, tranquilo, que con el tiempo se te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Que a veces nos pasa eso, ¿no? Hay gente que le entrega su vida a Cristo y cree que en una semana tiene que hacer ya todas las labores del reino, ¿no? Y por eso se meten en tanta cosa salga y se queman. Yo he visto gente que se quema rapidísimo. Entonces, si yo pudiera hablarle, decirle, tranquilo, hombre, tranquilo. Yo te voy diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Es un proceso largo, por cierto, y es un proceso que no es fácil para aquel que no renueva su mente. Entonces, tranquilo, yo te voy diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, cuando Ananías bautizó a Pablo, ya él había tenido su encuentro personal con el Señor y se ve arrepentido, aunque la palabra no dice, me arrepiento, no, pero cayó, dice que cayó temblando, de miedo y todo, y con respeto, ¿no? Pero bueno, entonces tiene que haber o mediar un proceso de conversión, ¿no? Algunos ejemplos de gente que se bautizó después de haberse convertido, por ejemplo el etíope, ¿se acuerdan? Que hablamos ahorita, Pablo que les acabo de decir, el carcelero de Filipos que vimos ahora que primero les predicó, les habló de la les dijo que se arrepintieran y después se bautizaron. Entonces hay muchos versículos o muchos casos que respaldan aquello de que el bautismo en agua va después de que haya mediado o haya habido previamente un arrepentimiento, una entrega a Cristo, un creer en Él. Amén. Entonces, ¿quiénes se deben bautizar? Toda aquella persona que haya nacido de nuevo. Si usted se ha arrepentido y ha recibido a Cristo en su corazón, usted debe bautizarse. Y no digo tiene, porque es una decisión personal, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué te impide bautizarte, no?
Si de pronto tú dices, uy, es que me da vergüenza. Fatal. ¿Qué dice el Señor? El que de mí se avergüence, ¿qué pasa? Yo me avergonzaré de él. ¿A dónde? Con el Padre. Entonces, ojalá no sea eso, ¿no? Ojalá usted de pronto diga, es que no se ha dado el chance, o sea, no se ha dado la oportunidad, ¿no? Yo quiero bautizarme en Cancún. No sé, piénselo, ¿no? Nada más. ¿Qué te impide bautizarte, no? Nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué debe bautizarse el cristiano? ¿Por qué? Ahora dirá, pastor, ¿pero por qué? Bueno, le voy a decir por qué, yo no, la palabra. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna, ¿no? Es un mandamiento, hermanos. Hay que bautizarse. O sea, los que no hayan bautizado, nada más anótelo por ahí en su agenda, ¿no? En el bautismo, obviamente, estamos simbolizando todo lo que hablamos ahora, ¿no? ¿Qué gano yo bautizándome? ¿Qué bendiciones me trae a mí bautizarme? Bueno, en el bautismo es importante para el servicio, como hablábamos ahorita, y para todo lo que uno vaya a hacer, ¿no? Porque es un testimonio público, ¿no? Marcos 1:9, acuerda que el Señor antes de empezar el ministerio, pues te fue bautizado, ¿no? Entonces, por eso, todo servidor, digámoslo antes de eso, ¿debe qué? Bautizarse. ¿Qué beneficios traigo yo bautizándome? Marco la cancha, doy testimonio público, estoy diciendo que no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque yo sé que hay poder en él. ¿Para qué? Para transformar. Amén. Y todas las bendiciones que trae el ser hijo de Dios. ¿Por qué se bautizó Jesús? Ya lo hablamos en Isaías 53:12 era lo que yo les decía. Jesús sería contado con los rebeldes, con los transgresores, tal vez como para identificarse con la gente. Bien, hermanos, cerrando todo este tema ya, lo que vimos el sustento bíblico al principio de qué enseñaba Juan, qué enseñaba el Señor, qué enseñaba Pedro, qué enseñaba Pablo sobre la salvación, sobre el ser limpio de pecado, ya lo vimos. Después de Jesús en adelante, hablando con el pueblo gentil, todo se centra en ¿qué? En creer. El que en él cree no ha sido condenado. Pero el mandato del Señor, ¿cuál es? Una vez que usted crea y usted sea discípulo, hay que bautizarse. Y después de bautizarse, ¿qué pasa? Hay que comenzar a seguir aprendiendo todas las cosas que Él nos enseñó, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, ¿se pierde la salvación si no me he bautizado? No, pero es un mandamiento, es un mandato del Señor. Y entonces el Señor, si tú no te has bautizado y llegas allá y dices, Señor, yo sé que tú dijiste que me bautizara, pero es que me dio pereza, ¿no? Entonces el Señor te va a decir, bueno, y entonces si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te dije? Amén. Entonces no me digas Señor. Sí, Señor, no me digas Señor, porque no haces lo que yo te dije. Amén, hermano, ¿o no? Es una confesión pública, recuerde, es una representación de que hemos crucificado la carne y que estamos resucitando a vida eterna. Amén, hermanos. Vea, ahorita después del culto vamos a hacer la cena del Señor, que es un recordatorio de ¿qué? Del sacrificio de Él. Amén. Esto del bautismo es un hermoso recordatorio también de lo que Él sufrió, ¿no? Muerte y resurrección, ¿no? Es un bonito recordatorio. Y también es una bonita manera de recordar la promesa que Él nos ha dado de ¿qué? Llegará el día en que Él venga por su iglesia y todos ¿qué? Resucitaremos. Algunos para vida eterna con Él y otros para condenación. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, recuerde, el bautismo no es para todos. Es una obra, nada más. Las obras no salvan, pero sí hacen visible la fe, ¿no? Nada más quiero despedirme con estas dos llamados a que pensemos, hermano. Recuerde que nosotros como cristianos estamos llamados a dar ¿qué? Testimonio, a dar buen ejemplo, ¿no? Porque somos contados como sabios y honorables, ¿no? Recuerde, en el momento que uno se hace cristiano, muchas miradas están sobre uno para ver qué es lo que uno hace, ¿no? Mira, y ese no dice que era cristiano. Ese dijo que era cristiano. Entonces, tenemos que ser ejemplo. Efesios 5:15, hermanos, dice la palabra en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no? El bautismo en aguas hace parte, obviamente, hay cosas más importantes porque el Señor lo ha dicho, que primeramente la intencionalidad de Dios es que todos, ¿qué? Se salven, que todos procedan al arrepentimiento y se salven, ¿no? Está bien,
Pero también es parte de la voluntad del Señor, lo que decía ahí, una vez que usted ha hecho eso, bautícese, sean bautizados. ¿Para qué? Para que dé testimonio, para que la gente lo sepa, para que no se quede ahí como un cristiano a la secreta y que después de que, como José de Arimatea, que diga, ay, vieras que yo sí creía en él, lo mataron, pero yo creía en él. ¿Me entiende? Que no le pase eso, que su cristianismo salga, y si no se sale, pues que lo vea por otro lado, que sea por medio de un bautismo. ¿Delante de quién? Delante de su familia, delante de la iglesia, la gente que a usted le interesa. Por eso es que en una iglesia uno no puede bautizar gente que no sea de la iglesia, porque está dando testimonio ¿delante de quién? De gente que uno no conoce. ¿Ustedes han visto eso, que hay gente que le gusta presumir lo que no tiene delante de gente que no conoce? Qué raro eso, ¿eh? Presumir lo que uno no tiene delante de quien no lo conoce, ¿para qué, no? Entonces, cuando uno se bautiza en una iglesia que no es la de uno, uno está dando testimonio ¿a quién? A gente que no lo conoce. ¿Y para qué eso? No, el bautismo es un testimonio público delante de su familia que te conoce, delante de la iglesia en la que tú te congregas, para que des testimonio a los hermanos, wow, ha nacido algo nuevo en mí. Ahora, no le dé pena si usted diga, yo hace años, pastor, que estoy ahí y no me había bautizado. No le dé pena eso, ¿entiende? Porque a uno que le interesa quedar bien delante, como decía Pablo, el día que yo quiera quedar bien delante de la gente, yo no podría ser un servidor de Cristo. Entonces no le interesa eso. Entonces por eso dice ahí, seamos sensatos, ¿no? Andemos como sabios. Y el otro de Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno. O sea, ¿qué es comportarse como es digno? Como corresponde, como merece del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o no, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, ¿no? Entonces, son recomendaciones, dos nada más que están ahí, pero muchísimas expectativas que el Señor tiene, ¿no? De que nosotros, ¿qué? Demos testimonio de que somos hijos de Él. De que caminemos como debería caminar un hijo de Él. De que un hijo de Él, ¿qué espera Él? Que no se nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de esa capacidad de hacer las cosas. ¿Entiende? Entonces, conclusión, hermanos, el bautismo no salva, en aguas no salva, pero sí hace visible tu salvación. ¿Sí? Bueno, esa es otra pregunta importante. Una persona nace de nuevo, pero cae, peca, se aparta de Dios, vuelve y nace de nuevo. ¿Tiene que volver a bautizarse? ¿Qué dice el público? Como diría por ahí un locutor. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por acá? Tiene que volver a bautizarse. Sí, es como que viniera, o que usted me diga a mí que se bautizó por allá en una iglesia donde usted realmente se bautizó, pero en este transcurrido ha caído o se ha apartado del Señor. Tiene que volver a dar testimonio. Tiene que volver otra vez. O sea, si usted es una persona que usted nació de nuevo, se bautizó, pero usted volvió a caer en pecado y vuelve otra vez y nace de nuevo, lo que la gente puede saber de ti es que decir, mira, ese era cristiano, pero es más, le dirían a usted decir, mira, ese era de nosotros. Pero ¿sabe por qué? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque salieron para que se vea que no todos son de nosotros. Entonces, usted tiene que hacer visible otra vez, listo, me volví a parar. Estoy aquí otra vez, me bauticé otra vez porque he vuelto a creer, he vuelto a recibir al Señor. O sea, estoy comprometiéndome otra vez. ¿A usted le sirve que alguien le dé su palabra hace como 10 años de que, mira, hace 10 años te prometí que no te iba a estafar? Y en 10 años no lo has visto y vuelve y lo ve y dice, pero es que él hace 10 años me lo prometió. No, vuélvemelo a prometer, hermano. Vuélvemelo a prometer. Entonces, en esto es lo mismo. Hay gente que cae, que se aparta del Señor y después llegan a los pies de Él y dice, es que me voy a reconciliar con Cristo. O sea, si usted se ha apartado de Él, si usted ha muerto espiritualmente, una persona que ha muerto, una persona, vea, déjeme decirle, una persona que está muerta, no, si está muerta, no comienzan a darle respiración otra vez. O sea, se hacen esos signos cuando la persona todavía tiene algún síntoma de vida. Pero si una persona está muerta, ¿qué tiene que hacer? Si una persona está muerta, ¿qué tiene que hacer? Volver a nacer. Bueno, enterrarla sí, pero si hablamos espiritualmente, volver a nacer, ¿no?
Bueno, sí, tiene razón. Espiritualmente, si una persona está muerta, ¿qué tiene que hacer? Volver a nacer. Entonces, es como con mi esposa, o los que somos casados. 30 años de casados. Resulta que entonces tuvimos un problema, nos divorciamos. Y después de un año de divorciados, nos volvimos a ver y dice, es que nos vamos a reconciliar. No, eso no es reconciliar, hay que volverse a casar. ¿O no? ¿Usted cree que hay que reconciliarse? Uno se reconcilia con el Señor cuando lo que ha hecho ha contristado su espíritu. Se reconcilia uno con Él. Pero si lo que tú has hecho es apartarte de Él, pecado de muerte, has caído, has vuelto otra vez a la muerte, tienes que volver a nacer. Ahí no es, me voy a reconciliar con Cristo, no, voy a nacer de nuevo, otra vez. ¿Entienden? Entonces, la gente maneja eso. Es que, pastor, estoy un poquito apartado. Uno de Cristo no está un poquito apartado. O estás o no estás. Una mujer no está un poquito embarazada, ¿cierto no? O está o no está. Así es con el Señor, ¿no? Y si no has estado y vuelves otra vez al redil, tienes que volver a nacer de nuevo, tienes que volver a bautizarte para volver a dar testimonio de que estás empezando otra vez. ¿Amén o no? Pues 7 veces se bautiza, borrito, si ya es que ha caído en pecado de muerte. ¿Ah? ¿Sí? Es que si una persona, es como que diga uno, el cristiano, ¿cuántas veces hay que perdonar al cristiano? Pero es que, acuérdate que cada vez que cae deja de ser, es que eso pasa con los famosos ungidos también aquí, que dice es que no juzgue al ungido de Jehová, ¿no? La persona que está aquí, en el momento que peca, deja de ser ungido. La persona que tiene a Cristo, en el momento que peca, deja de tener al Señor, deja de tener la salvación, se vuelve otra vez criatura común y corriente. El perro vuelve ¿a dónde? A su vómito, y la chancha vuelve a su lodo, ¿no? Si 70 veces se cae, 70 veces se para y 70 veces pide perdón, 70 veces será perdonado, porque el que se arrepiente alcanza misericordia, ¿no? Ahora, lo ideal sería que la persona, eso no es lo ideal tampoco, ahorita que una persona esté aquí y cada 2 meses se esté bautizando porque diga, es que ahora sí, esta es la vencida. Realmente nunca nació de nuevo, no ha nacido genuinamente. Ahora, no quiere decir que el que nazca genuinamente no puede caer, sí, pero no cada 8 días, pues, ni cada mes. Resumiendo lo que decía Milena ya es, si una persona peca y vuelve a nacer de nuevo, debe bautizarse otra vez para que vuelva a dar testimonio de que está volviendo otra vez a nacer. ¿Entienden? Acuérdense, el bautismo es un testimonio público, nada más de qué, de que ha ocurrido un nacimiento o un bautizo espiritual. Si ese bautizo espiritual ocurre 1 o 2 veces, pues 2 veces hay que dar testimonio público de qué ha pasado. Ahora, acuérdense que hay personas que cada 8 días nacen de nuevo, ¿eh? Pero es porque no han entendido. Por eso es que les decía ahorita que esto hay que hacerlo ¿con qué? Con entendimiento. El nacer de nuevo hay que hacerlo ¿con qué? Con entendimiento también. No es hacer una oración por hacerla, y en eso estoy de acuerdo. Mucha gente que critica la oración del arrepentimiento, que diga, es que creen que con hacer una oración es suficiente. La oración es una guía, nada más. Pero si no has nacido de nuevo en tu corazón, ya has purificado tu corazón por medio de la fe, no ha pasado nada. Y en eso sí le creo, no es cuestión de hacer una oración, es cuestión de ¿qué? Entrar en una relación con Él, de recibirlo a Él, de tomar esa decisión firme, de dejar atrás lo que uno era y comenzar a ser una nueva criatura. Que se vuelva realidad en la vida de uno aquello de que las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo, ¿no? Amén, ¿o no, hermanos? Pero lo más importante de esto es que les quede claro el tema del bautismo, ¿no? ¿Para qué se bautiza uno en agua? Espero que les haya quedado claro, para dar testimonio público de que ya he sido bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Se necesita ahora, lo que hablamos ahorita, ¿es requisito el bautismo para tomar la cena del Señor? ¿Qué creen ustedes después de todo lo que hemos hablado? Acuérdense cuando antes de hacer nosotros la cena del Señor leemos una advertencia que Pablo hace a la iglesia y le dice que el único impedimento para que la gente no tome la cena, ¿cuál es? Que lo esté tomando indignamente, ¿no? O sea, en pecado, ¿no? Entonces, el único impedimento para uno tomar la cena del Señor, ¿cuál es? De que uno esté indignamente en pecado, ¿no?
O sea, no es que, imagínense, si yo les dijera a ustedes, los que no son bautizados en agua no pueden tomar la cena del Señor, muchos no la podrían tomar, digo yo, ¿no? Pero acuérdense, no tiene nada que ver la salvación con el bautismo en agua, no tiene nada que ver. La cena del Señor, el único requisito es no tomarla de una manera indigna, ¿no? Y lo único que lo hace indigno a uno para la cena del Señor, ¿qué es? El pecado, o sea, no estar en él, no estar caminando en santidad. Lo otro es una manifestación pública. ¿Te iba a decir algo? Sí. ¿Alguna vez se habían preguntado eso? Porque también, esa es otra doctrina que hay de qué es indignamente y qué no es indignamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a uno lo separa del Señor? El pecado. Ahora usted puede decir, pastor, pero hay muchas clases de pecado. Está bien, la Biblia habla que hay pecados de ¿qué? Pecados de muerte y pecados que no son de muerte, pecados que contristan al Espíritu de Dios, que no hacen que termines tu relación con Él, pero lo contristan. Por ejemplo, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el culto empieza a las 10, yo debería llegar a las 10. Si yo llego después por cualquier otra cosa, tengo que mejorar eso. ¿Por qué? Porque sabiendo que eso es bueno, es pecado. Ahora, ¿eso me separa de Dios? No, pero lo contrista. Entonces, esas cosas no te hacen indigna de recibir la cena del Señor porque tienes tu relación con Él. Ahora, si una persona es adúltera, eso es un pecado de muerte. Amén. Eso no es que entristece al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué una persona que adultera no contrista al Espíritu? ¿Por qué no lo contrista? Porque ya no está. En el momento en que una persona entra en adulterio, bueno, antes de entrar en adulterio es porque dejó de creer. Porque acuérdate que uno peca, porque antes de pecar uno deja de creer, ¿no? Porque el que cree, si se mantiene ahí, el que cree, acuérdate lo que hablamos ahora de qué es creer, ¿no? ¿Qué es creer? Recibir a Cristo, amén. Recibirlo, ser uno con Él, permanecer en Él, eso es creer, amén. Entonces, mientras uno crea, mientras uno esté en Él y Él permanezca en uno no va a pecar, amén, de muerte, ¿no? Porque lo otro de los pecados que contristan, yo creo que hay muchas cosas que la Biblia dice, lo que no proviene de fe es pecado. Hay muchas cosas que hacemos que no provienen de fe, pero eso no hace que tú pierdas tu relación con el Señor, sino que contristan al Espíritu. ¿Estamos claros en eso? Entonces, antes de que una persona caiga en adulterio, es porque ya dejó de creer, ya el Espíritu de Dios. Es más, acuérdate que el pecado se maquina, ¿no? La atracción, la seducción, todo se planea, nadie peca por accidente, acuérdate que eso lo hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona que cae en adulterio no contrista al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué no? Porque ya el Espíritu no está ahí. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti indigna de compartir la cena? Pecados de muerte. Es que no crea que la lista es cortita, ¿no? Si quieres la leo, pero mejor le aconsejo que lea Romanos capítulo 1, está toda la lista ahí. Fornicación, o sea, cada uno tiene que pesarse, por eso lo que leemos ahí que dice, por lo tanto, examínese cada uno, ¿no? Examínese cada uno si está de manera digna o no. Entonces, ahora, ¿qué es lo que lo hace a uno capaz de que uno se examine a uno mismo para saber si está o no está? ¿Qué es lo que le hace capaz? Que uno no esté reprobado. Por eso, tú sientes que porque tienes una pelea con tu hija, ya perdiste tu relación con Dios. Entonces, por eso cada uno pésese, examine. Yo peleo con mi esposa cada rato y aún así vengo a predicar. Pero, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que dice la palabra? Airaos, pero no pequéis. Ahora, si usted me dice, pastor, pero es que ir a las peleas son de madrazo para arriba. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. ¿Me entiendes? Por eso yo no podría ponerte un rayo X y decirte si esa pelea, ya, por poquito, pero calificó como pecado de muerte. No puedo. Cada uno pese a sí mismo y sepa si está o no está en la fe, ¿no? ¿Qué es estar en la fe? Estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Haberlo recibido, haber creído en Él. A no ser de que estemos, ¿qué? Reprobados, es decir, que no tenemos ni esa capacitación. En el momento en que nosotros perdamos esa sensibilidad de saber si estamos o no estamos en la fe, estamos fritos, listos para la foto, o sea,
Mejor nazca de nuevo otra vez, porque no, si usted no tiene la capacidad, ¿no? Ah, no, no así, pues por eso antes de la cena siempre, o después del culto siempre hacemos una oración del arrepentimiento. Recuerde, no es que usted vaya a hacer la oración del arrepentimiento porque diga, qué oso que no me vean recibiendo la cena. No, es que usted lo haga ¿de qué? De corazón, genuinamente, ¿no? Pero bien, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y otro día hacemos una enseñanza sobre los pecados de muerte. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de tocar esos temas, Señor, que aunque uno crea que son conocidos y que uno los maneja, siempre hay cositas ahí que es bueno aclararlas. Nos hemos apoyado en la palabra, lo que la palabra dice, lo que entendemos. Habrá gente que piense diferente. Lo importante es, si usted no está de acuerdo en lo que nosotros exponemos aquí, que cada uno tenga su criterio, ¿no? Algunos vamos a llegar a la presencia del Señor y créanme que alguno va a tener o no va a tener la razón, o a lo mejor tenemos la misma razón, pero lo estamos viendo con aristas diferentes. Pero bueno, lo importante es que uno esté respaldado por la palabra, ¿no? O sea, el que no quiera ser avergonzado, hable conforme a lo que aquí está escrito, y eso hemos hecho, ¿no? Lo que ahí está escrito. Así es que te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy ha entendido varias cosas, ¿no? No solo el bautismo y quién se debe bautizar y todo eso, sino más allá de todo eso, del bautismo en aguas y todo eso, es que usted haya entendido lo importante que es creer en el Señor. Entendiendo lo que es creer, ¿no? Que usted lo reciba a Él como su único y suficiente Salvador. Que usted le entregue su vida a Él, que permita que su sangre preciosa te limpie de todo pecado. Que permitas que el Espíritu Santo venga a ti y recibas esa capacidad, ese poder. ¿De qué? De ser testigo también de Él, de predicar, de hacer nuevos discípulos, de que puedan ver en ti el poder que hay en el Evangelio. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Dónde bautizarse? Bueno, esa parte no la hablamos y voy a sacar un espacio aquí nada más. ¿Dónde bautizarse? Bueno, la palabra dice, donde hayan suficientes aguas. A veces nos dicen, y les voy a robarles un minuto nada más para contarles una anécdota. La última vez que nosotros, y hemos bautizado una vez, la única vez que hemos bautizado aquí, un muchacho se bautizó, por cierto, él murió después, y él invitó a su familia, a su mamá y todo eso, contento él de bautizarse, de dar testimonio, y usamos un bautisterio, ¿no?, que nos prestaron, se bautizó, muy bonito todo. Después hablando con la mamá decía, sí, está bien, pero eso no es bíblico. Porque la Biblia dice que tienen que ser aguas vivas. Entonces, ¿no creen ustedes que es más importante lo que ahí se estaba dando? O sea, el testimonio que él estaba dando, lo que él estaba dando a conocer de lo que había pasado en él, que si se hacen aguas vivas o no, lo ideal sí es aguas que corran, pero no todas las veces tenemos esa oportunidad. Entonces, ¿dónde se bautice? No es tan importante, ni en el nombre de quién, sino es ¿para qué lo hago? Hay por ahí un video que lo voy a pasar nada más, de una enseñanza que dicen que no se pueden bautizar en piscina. Yo las conté la vez pasada, ni en piscina, ni en bautisterio, ni en nada de eso, porque son aguas quietas. Entonces cuando una persona entra y se sumerge y sale, ahí en el agua quedan todos sus pecados, y entonces cuando viene el otro y se mete ahí, ¡plum!, se le pegan. ¿Me entiende? Es risible, pero eso se enseña, ¿no? Entonces, ¿dónde bautizarse? Donde hayan, ahí mismo dice la palabra, donde hayan suficientes aguas, ahí se puede bautizar. Pero bueno, yo espero que más allá de lo del bautismo que hemos compartido hoy, usted haya entendido la importancia que es de entregarle su vida a Cristo, ¿no? No espere más. No se crea ni muy joven, ni muy viejo, ni muy niño, porque eso no es cuestión de tiempo, ¿ah? A mí nadie me garantiza que más tarde voy a estar vivo. Entonces, por eso dice, aprovechen bien el tiempo, o sea, sean sabios, no sean insensatos. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechen, ¿no? Y qué mejor manera de aprovechar el tiempo que entregarle su vida a Cristo. Entonces, si alguien, obviamente aquí en la iglesia o ahí en el video, usted hoy ha entendido la importancia de entregarle su vida al Señor y ser bautizado en el Espíritu Santo, pues ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy entendí la importancia que es que yo sea bautizado en tu Santo Espíritu, Señor. Y yo sé que para eso, pues necesito entregarte mi vida, Señor. Pero no entregártela por entregártela, sino porque hoy he entendido, Señor, de que realmente lo que está escrito en tu palabra no falla. Apartado de ti no puedo hacer nada, Señor. Puede ser que me vaya bien, puede ser que yo no tenga problemas,
Pero eso no es suficiente, Señor. Yo sé que hay un vacío que solo tú puedes llenar, Señor. Por eso yo clamo a ti hoy, Señor, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y hacer de mí, a partir de hoy, una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda recibir esa capacitación que solo tú das de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco, te encuentro, y cuando te encuentre te voy a conocer, y a medida que te conozca, Señor, te voy a amar por la calidad de Dios que eres, Señor. Y en medio de ese amor te voy a servir, Señor, y en medio de ese servicio voy a hacer lo que tú buscas, adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Todo eso va a pasar, pero eso es a futuro, eso es lo que yo sé que tienes para mí, pero tengo que tomar la decisión hoy, y la decisión que estoy tomando es entregarte mi vida a ti, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre lo felicitamos porque no es una decisión fácil, ¿no? Ahora cualquiera irá a poder decir, cualquiera hace esa oración, pastor. Genuinamente, cualquiera no la hace. Muchos la harán, muchos la repetirán, pero genuinamente, pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Así que si usted la hizo, felicitarle nada más, pero no se quede ahí. Recuerde, esto es un proceso. Apenas está empezando usted, pero no se quede ahí. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana, 8772-5957, mi teléfono, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaro, ¿no? Cualquiera de los dos teléfonos te podemos apoyar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.